bueno, pues aprovechando que estamos aquí en el aire, pues explicaremos un poquito de historia de Israel para completar esta peregrinación y lo colgaré en mi canal de YouTube. Entonces, pues a partir de aquí, aprovechando de forma improvisada la pantallita que tengo delante de mí, en el asiento de delante de mí, está esto que se utiliza para, ahora os lo enseño, para ver el vuelo del avión, la trayectoria, pues para esto pues aprovechamos y para completar esta peregrinación, pues historia de Israel. Esta es la pantallita de la que os hablaba, pues el avión ha salido de aquí de Tel Aviv, en Israel, y ahora pues bueno, sigue esta línea azul y estamos aquí, ya hemos pasado Italia, ¿de acuerdo? Ahora estamos por aquí, pues ahora estamos atravesando Sicilia, Córcega y Cerdeña, toda esta zona de aquí. Vale, ya hemos pasado por encima de una parte de la bota de Italia. Metemos entonces Sicilia, Córcega, Cerdeña. Después, a ver, giro aquí. Vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a girar. Así. Pasaremos cerca de mi tierra, que es Baleares. Vale, entonces viene por aquí el avión, ahora estamos en esta zona de aquí, Sicilia, Córcega, Cerdeña. Después pasaremos rozando las Islas Baleares, que es aquí, estoy yo, y pasaremos aquí tenemos Barcelona, aquí tenemos Valencia, etc. Entonces el avión viene por aquí y llega aquí a Madrid, ¿de acuerdo? Entonces todavía queda un rato de vuelo, pero bueno, aprovechando todo esto, pues explicar un poquito de historia de Israel, aprovechando esta pantallita y para enriquecer o completar esta peregrinación, para que pues todas las explicaciones que ha dado Fray Miguel en estos maravillosos días del 12 al 19 de julio del 2023, pues para completar pues todo lo que se ha explicado y para que a los peregrinos les quede un poquito más claro, pues un poquito de historia de Israel, pues aprovechando el programa este que nos permite seguir en tiempo real el trayecto del avión. Así que pues es algo improvisado y pido perdón pues por el ruido de fondo que pueda haber. Aquí tenemos la zona de Egipto y aquí tendríamos la zona de Libia. Esto es el delta del Nilo en Egipto. Esto es el desierto del Sinaí. Esto es el río Nilo. Esto es el Mar Rojo. Delta del Nilo. Mar Mediterráneo. Y por aquí la zona de Libia. Y nosotros aquí. Egipto. Delta del Nilo. Aquí el río Nilo. El Mar Rojo. El desierto del Sinaí. Fue el que atravesaron los judíos para llegar a Israel, que está aquí. Y aquí ya estaría la zona de Arabia, toda esta es la zona de Arabia. Aquí Israel. Israel. Egipto. El desierto del Sinaí. Aquí en este desierto del monte Oreb o monte Sinaí, Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Los judíos después anduvieron por aquí y aquí, en la estepa del Moab, en el actual país de Jordania, desde el monte Nebo, Moisés vio la tierra prometida. Desde Jordania, que es esta zona de aquí, Moisés vio la tierra prometida y murió en el monte Nebo. Así nos ponemos en la zona de Jordania, en el monte Nebo,
aquí tendríamos el Mar Muerto, y Moisés vio la tierra prometida. Desde el monte Nebo vio la tierra prometida, pero no entró. Y aquí tenemos ya Israel. Aquí tenemos Israel, en la zona de aquí, Jordania, el país del Moab. Los judíos del Éxodo llegaron hasta aquí, hasta el monte Nebo. Moisés dio su último discurso, murió, y los judíos entraron por la zona norte de Canaán. Aquí tendríamos el lago Tiberíades, mar de Genesaret o mar de Galilea. Aquí tendríamos el río Jordán, esta zona de aquí, el río Jordán. Y aquí tenemos el Mar Muerto. Aquí está Jordania, el país del Moab, y aquí está la provincia de Judea y el desierto del Negev. Aquí tenemos Jerusalén. Y aquí Tel Aviv, desde donde hemos salido. Hemos salido de Tel Aviv. El Mar Muerto, de lado a lado unos 16 kilómetros, de este a oeste, y de norte a sur unos 80 kilómetros. Aquí tenemos la península de Lisán, y aquí había una cascada de agua caliente llamada Fuente Calirroe, que ya no existe. Bueno, aprovechando que estamos en el avión y tenemos aquí la pantallita conectada a Google Earth, pues aprovechamos este programa que nos permite ver el trayecto del avión en tiempo real, pues para hablar un poquito de historia de Israel, porque al fin y al cabo esto ha sido una peregrinación a Tierra Santa, y vamos a hacer un breve recorrido, muy breve, por la historia de Israel. Los orígenes del judaísmo, los orígenes de los judíos, los tenemos aquí, en el actual país de Irak, que se llamaba Mesopotamia. ¿Por qué Mesopotamia? Por la tierra entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates. Por tanto, el origen del pueblo de Israel está en lo que nosotros llamamos el actual país de Irak, que es capital Bagdad, pero que en ese momento, hace más de 4000 años, pues se llamaba Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates, ¿vale? Como los que me seguís ya sabéis, a mí me gusta pues ubicar los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Por tanto, los orígenes del pueblo judío los ubicamos en Mesopotamia, actual país de Irak, capital Bagdad. Mesopotamia, tierra entre dos ríos, entre el río Tigris, que iría por aquí, y el río Éufrates, que iría por aquí. Entonces, hace 4000 años, hace más de 4000 años, en torno al año 1900 a.C., Dios se le reveló a Abraham y le prometió dos cosas: tierra y descendencia. Entonces, en la época del Bronce Reciente, 2000-1900 a.C., salieron dos migraciones de judíos que se dirigieron hacia Canaán. Canaán es el actual país de Israel. Nos ubicamos pues en torno al año 2000-1900 a.C., época del Bronce Reciente. Dios, después de revelársele a Abraham, al cual le prometió tierra y descendencia, salió una primera migración de judíos desde la ciudad de Ur. Hay que tener en cuenta que aquí está la civilización sumeria, que se puede considerar la civilización más antigua de la humanidad. Entonces, la civilización sumeria tenía tres ciudades importantes: Ur, Uruk y Kish, ¿de acuerdo? Ur, Uruk y Kish. La ciudad de Uruk era la más importante, llegó a albergar a más de 30.000 habitantes. Estamos hablando de hace más de
4.000 años. Salió una primera migración de judíos de la ciudad de Ur, y esta primera migración de judíos atravesó Oriente Medio y llegó a Canaán. Pero fijaos en la jugada que hicieron los judíos. Esta zona de aquí es Canaán, el actual Israel. Aquí es desde donde hemos salido, de Tel Aviv. Bien, esta primera migración de judíos hizo lo siguiente. Entró en Israel, ¿de acuerdo? En Canaán, en ese momento se llamaba Canaán. Después, los judíos, ¿qué hicieron? No se establecieron directamente en Canaán, entraron por la zona centro de Canaán, se dirigieron hacia el sur de Canaán, atravesaron el desierto del Sinaí y se establecieron en el delta del Nilo, que es el norte de Egipto. ¿Por qué se le llama el delta del Nilo? El delta del Nilo es la desembocadura del mar Mediterráneo, del río Nilo en el mar Mediterráneo. Aquí tenemos el río Nilo y aquí el mar Mediterráneo. Pues el delta del Nilo, que es esta zona verdosa de aquí, son las desembocaduras del río Nilo en el mar Mediterráneo. ¿Por qué se le llama delta del Nilo? Porque, os fijáis, tiene la forma parecida a la letra delta del alfabeto griego. Entonces los judíos entraron en Canaán 2000-1900 a.C., época del bronce reciente, atravesaron el desierto del Sinaí y se establecieron en el delta del Nilo, en el norte de Egipto. Los que no cupieron en el delta del Nilo volvieron atrás sobre sus pasos y se establecieron en el sur de Canaán, en el sur de lo que sería el actual país de Israel, a la altura del Mar Muerto, en esta zona de aquí. Pero en torno también al año 2000-1900 a.C., también época del bronce reciente, salió una segunda migración de judíos de la ciudad de Ur, atravesó Oriente Medio y Próximo Oriente, y estos judíos se establecieron directamente en la zona centro de Canaán, ¿de acuerdo? Por tanto, hace más de 4.000 años ya había judíos en el centro de Canaán, en el sur de Canaán y en el delta del Nilo. Los años fueron pasando y en el año 1750 a.C., un pueblo conocido como Ixo, que los historiadores no saben de dónde salió, de hecho Ixo significa extranjero, en 1750 a.C. un pueblo conocido como Ixo entró en Canaán, arrastró a un grupo de judíos que había en la zona centro y en el sur de Canaán, y los Ixos y los judíos se establecieron en el norte de Egipto, expulsando a los faraones al sur de Egipto. Y los Ixos y los judíos, al ocupar la zona norte de Egipto, lo que hicieron fue adoptar la cultura egipcia. Los Ixos entran en Canaán en 1750 a.C., arrastran a un grupo de judíos del centro y del sur de Canaán, y Ixos y judíos se establecen en el norte, en el delta del Nilo, y expulsan a los faraones al sur. Y los Ixos y los judíos ponen fin en egiptología al Imperio Medio, ¿vale? Al Imperio Medio, y los Ixos y los judíos establecen su capital en el delta del Nilo, en la zona noreste, en una ciudad llamada Avaris. Los años fueron pasando y en el año 1550 a.C., un faraón llamado Camoses, de la dinastía 17, ¿qué hizo? Salió del sur de Egipto y reconquistó el norte de Egipto, año 1550 a.C. Y Camoses expulsó a los Ixos, que desaparecieron, y expulsó a una gran cantidad de judíos. A eso se le llama éxodo expulsión. En realidad hubo dos éxodos, este del que estamos hablando ahora, el éxodo expulsión, y luego viene el éxodo de Moisés, de las 10 plagas bíblicas y de los 10 mandamientos. Entonces, Camoses expulsó a los Ixos, Camoses dinastía 17, del sur de Egipto, reconquista el norte de Egipto, expulsa a los Ixos, desaparecen en la historia, y expulsa a una gran cantidad de judíos, y estos judíos expulsados, éxodo expulsión, 1550 a.C., se establecen en el sur de Canaán. Pero Camoses no era tonto. Él no expulsó a todos los judíos, porque los judíos conocen las lenguas semíticas, el hebreo, el arameo y el árabe, y eso le iba bien al faraón para el comercio con otros territorios, sobre todo con la zona de Arabia. Entonces, no expulsó a todos los judíos. Y
los judíos fueron esclavizados en una ciudad que está en el delta del Nilo, ya que actualmente se llama Pi-Ramsés, y allí fueron esclavizados los judíos no expulsados por Camoses en 1550 a.C. Moisés es descendiente directo de todos aquellos judíos que no fueron expulsados por Camoses en 1550 a.C. Hay que tener en cuenta que con el éxodo de expulsión 1550 a.C., el faraón Camoses, en lo que se refiere a egiptología, pone fin al segundo periodo intermedio y empieza el Imperio Nuevo, que es donde se ubican en este periodo, Imperio Nuevo, los faraones, las dinastías de faraones más poderosas, dinastías 18, 19 y 20. Y es aquí donde ubicaremos en un principio el éxodo de Moisés. Hemos dicho que los judíos fueron esclavizados en la ciudad, en el delta del Nilo, llamada Pitón, pero en ese momento se llamaba Pi-Ramsés, pero en esa época se llamaba Pitón o Herópolis, ¿vale? Actualmente se la conoce como Pi-Ramsés, pero en ese momento, en 1550 a.C., cuando los judíos no expulsados fueron esclavizados, fue en la ciudad de Pitón o Herópolis, actual Pi-Ramsés, que era una ciudad almacenaje. Los años fueron pasando y nos ubicamos ahora en torno al año 1294 a.C., en la época del faraón Seti I, un faraón muy poderoso de la dinastía 19. Estamos en el Imperio Nuevo, el imperio más importante de todo desde la perspectiva de la egiptología, y están los faraones de las dinastías más poderosas, 18, 19 y 20. Seti I reinó entre 1294 y 1279 a.C. Él vio que los judíos tenían mucha descendencia, entonces ordenó asesinar a muchos niños varones judíos. Había una madre llamada Jocabed que tenía dos hijos mayores, Aarón y Miriam, y acababa de tener a un bebé. Y Jocabed no quería que los soldados de Seti I asesinaran a este niño. Ella, Jocabed, lo cogió, lo puso en una cesta y lo depositó en el río Nilo. A las orillas del río Nilo estaba Pitiaj, que pertenecía a la corte del faraón Seti I. Pitiaj cogió al niño, lo adoptó, lo encontró en la cesta en el río Nilo, flotando en el Nilo, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Apareció por allí Miriam, la hermana mayor de Moisés, y le propuso a Pitiaj que una nodriza amamantara al bebé que acababa de tener. Hay que tener en cuenta que en ese momento Pitiaj no había sido madre y no tenía leche en sus senos, pero Jocabed sí. Entonces la nodriza fue Jocabed, la madre biológica de Moisés, pero sin que Pitiaj lo supiera. Los años fueron pasando y Moisés fue educado en la corte del faraón y tratado como uno de los suyos, y llegó a convertirse en el ministro de Hacienda del faraón. Era el que manejaba el dinero. Vamos a fijarnos ahora en los nombres originales de Moisés y sus hermanos. Moisés en realidad se llamaba Bellamoses. Bellamoses, la B y la E, es un título honorífico. Moses significa hijo de Dios y Ya sería un apócope de un diminutivo de Yahvé. La B y la E es un título honorífico, Ya, la Y y la A es un diminutivo de Yahvé, y Moses, hijo de Dios. Por tanto, Bellamoses, hijo del Dios Yahvé, con título honorífico. Su hermana Miriam se llamaba Miriam Tausret. Tausret era el nombre de pila, el nombre propio, y Miriam significa la especialmente elegida por el dios Ra. Y el hermano mayor de Moisés se llamaba Aarón, pero en realidad su nombre era Arán, que significa Arán, el jefe militar escogido especialmente por el dios Ra. Moisés descubrió que él era judío y planeó junto a sus hermanos un golpe de estado contra el faraón Seti I. En realidad Miriam fue la que planeó el golpe de estado, apoyada económicamente por Moisés y militarmente por Aarón.
El problema es que el golpe de estado no salió bien y Moisés tuvo que huir al desierto de Madián. El desierto de Madián está en Arabia. Nos ubicaríamos en la zona de Arabia, lo que es actualmente Arabia Saudí, Yemen, Emiratos Árabes, en esta zona de aquí. Aquí conoció a un pastor llamado Jetro y se casó con su hija Séfora o Séfora y tuvieron 2 hijos, Gershom y Eliezer. Un buen día que Moisés andaba pastando por Madián, vio una zarza que no se consumía. Es la teofanía, una teofanía en lenguaje bíblico significa manifestación de Dios, cuando Dios se manifiesta, que es la teofanía de la zarza ardiendo. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, descálzate porque estás pisando tierra sagrada. Entonces Moisés le pregunta: ¿quién eres? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Está diciendo: yo soy Dios. El lenguaje bíblico, cuando yo soy, significa que es Dios el que está hablando, el que está diciendo: soy Dios, ¿vale? Entonces Dios le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y yo te ordeno, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y yo te ordeno que vayas a Egipto y le digas al faraón, le ordenes al faraón que libere a mi pueblo. ¿Por qué le dice eso Dios a Yahvé, a Moisés? Porque Dios estableció en el pasado una alianza con Abraham, le prometió tierra y descendencia, y Dios siempre cumple sus promesas. Entonces Moisés cogió y salió de Madián y volvió a Egipto. Se fue a la zona delta del Nilo y con su hermano Aarón o Arán fueron a ver al faraón, que en ese momento ya no era Seti I, sino su hijo Ramsés II, que reinó del 1279 a 1213 a.C. Ramsés II, también de la dinastía 19, para el nombre entero, el nombre original era Usermatra Setepenra Ramsés Meriamón, pero para los amigos Ramsés II. Entonces Moisés y Aarón le dijeron a Ramsés II, hijo de Seti I, que liberara a los judíos. Ramsés dijo que no. Entonces fue cuando Dios envió sus 10 plagas bíblicas. Primero vamos a citar las plagas bíblicas y luego vamos a dar una explicación científica de las plagas bíblicas, porque están demostradas científicamente. Entonces, el agua se convierte en sangre, ¿de acuerdo? Después veremos lo que significa esto, pero las plagas bíblicas tienen explicación científica. El agua se convierte en sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la muerte del ganado. Por tanto, el agua se convierte en sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la muerte del ganado, la lluvia, la tormenta, las enfermedades, las langostas, las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos o los hijos mayores egipcios. Cabe destacar que antes Dios envía sus 9 plagas bíblicas y antes de enviar la 10ª y última, esto viene en el Éxodo capítulo 12, que es la institución de la festividad y la Pascua y los ácimos, que los judíos obviamente siguen celebrando a día de hoy y recuerdan cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios le da una serie de instrucciones a Moisés y Moisés se las transmite al pueblo judío. Les dice: tenéis que matar un cordero macho, asarlo y comerlo rápidamente con pan ácimo y hierbas amargas. Después, bañar el exterior de las puertas con la sangre del cordero, para que cuando pase la ira de Dios sepa que ahí dentro hay una familia judía. Eso es la institución de la Pascua y los ácimos. Éxodo capítulo 12. Entonces, después de la 10ª y última plaga bíblica, Ramsés II libera al pueblo judío y Moisés sale con los judíos de Pitón o Herópolis y atraviesan la zona del Mar Rojo, que es esta zona de aquí, entre el mar Mediterráneo y esta zona más estrecha del Mar Rojo. Entonces, al final, Ramsés II se arrepiente, va tras ellos y es la secuencia de cuando Moisés
Entonces es la secuencia de cuando Moisés coge su cayado, lo pone en las aguas del Mar Rojo, abre las aguas, los judíos pasan, entran en el desierto del Sinaí y cuando va a pasar el ejército del faraón se cierran las aguas y entonces aquí ya los judíos están solos, por así decirlo, en el desierto del Sinaí. Y aquí en el monte Oreb, monte Sinaí, es donde Dios le da a Moisés el decálogo o 10 mandamientos. Para quien quiera buscar los mandamientos en la Biblia, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Éxodo es el tercer libro de la Biblia, en su capítulo 20, y el Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, capítulo 5. Entonces Moisés baja del monte Sinaí y cuando ve que los judíos están adorando el becerro de oro en el monte Oreb, es cuando se enfada, rompe las tablas y los judíos, Moisés pone las tablas dentro de una caja llamada el Arca de la Alianza. Entonces, los mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no tendrás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Bueno, ahora los judíos siguen su andadura, atraviesan el desierto del Sinaí, 40 años según la Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces acercamos aquí un poquito el mapa y los judíos llegan al país del Moab, que es el actual país de Jordania, y llegan al monte Nebo, que en lo del viaje a Israel hay un tutorial en el que se ve el monte Nebo, lo podéis ver ahí con mayor claridad. Entonces Moisés mira el monte Nebo desde este, mira al oeste, entonces desde el monte Nebo, ¿vale?, la estepa del Moab, al este del Mar Muerto. Aquí tenemos, vamos a acercar un poquito más, aquí tenemos el Mar Muerto, el monte Nebo está por aquí, Moisés ve toda esta zona de aquí, ve el norte del Mar Muerto. Entonces él da su último discurso, muere, y el sacerdote Josué sustituye a Moisés en el mando, y los judíos entran por la zona norte de Canaán, y así acaba el éxodo. Por tanto, como podemos ver, hay dos éxodos: el éxodo expulsión, año 1550 a.C., faraón Camoses, dinastía 17, y el éxodo bíblico, el éxodo de Moisés, las 10 plagas bíblicas, los 10 mandamientos, el éxodo que todo el mundo conoce o al menos le suena, año 1250 a.C., faraón Ramsés II. Pero ahora vamos a rizar un poquito más el rizo y vamos a dar la explicación científica de las plagas bíblicas, y para eso hay que tener en cuenta que la Biblia ubica el éxodo de Moisés, el éxodo huida, en 1250 a.C., pero la vulcanología ubica el éxodo 250 años antes, en el año 1500 a.C., en la época no de Ramsés II, sino de Tutmosis I, faraón de la dinastía 18. ¿Cómo sabemos que el éxodo tuvo lugar? Seguramente en 1500 a.C. con Tutmosis I de la dinastía 18 y no en tiempos de Ramsés II de la dinastía 19. Lo sabemos por la vulcanología. Si veis ahora donde está el avión, estamos atravesando ahora, pues pasando por la zona de Grecia, ¿de acuerdo? Ahora estamos pasando por la zona de Grecia y a la derecha del avión está el mar Egeo, que pertenece a Grecia. En el mar Egeo hay una isla que se llama Santorini. En Santorini hay un volcán que se llama el volcán Tera. Entonces, aquí tenemos el mar Egeo y en el mar Egeo está el volcán Tera. Entonces, el volcán Tera, en el año 1500 a.C., la vulcanología nos dice que entró en erupción. La erupción fue tan fuerte que liquidó toda vida allí y durante siglos Santorini estuvo deshabitada. El caso es que todos los gases que expulsó el Tera de Santorini fueron a parar al delta del Nilo, todos los gases tóxicos, las cenizas, etc. Entonces aquí es cuando se da la explicación científica de las plagas bíblicas. Entonces, lo del agua se convierte en sangre. La ceniza llega al delta del Nilo y se mezcla con el agua dulce del delta del Nilo.
al mezclarse la ceniza del volcán Tera en la isla de Santorini, fijaos, aquí está el mar Egeo por donde está atravesando ahora el avión a la derecha, entonces todos los gases tóxicos llegan aquí al delta del Nilo y aquí entran en contacto con el agua dulce del delta. Entonces las cenizas, al entrar en contacto con el agua dulce, producen óxido de hierro y tiñe el agua de rojo. El agua se convierte en sangre. El óxido de hierro es venenoso. Entonces, ¿qué pasó? Que las ranas salieron a toda pastilla del delta del Nilo, toda esta zona de aquí. Entonces tenemos la primera plaga bíblica, el agua se convierte en sangre, y la segunda, las ranas, porque las ranas, al haber óxido de hierro, que es venenoso, salen del agua. ¿Qué ocurre? Que las ranas necesitan estar humedecidas, necesitan el agua. Entonces, al no poder ir al delta del Nilo porque está contaminado por el óxido de hierro, entonces las ranas mueren y hay cadáveres de ranas por todos lados. Entonces eso es lo que provoca las otras plagas, los mosquitos, los tábanos. También lo que es la muerte del ganado. El agua contaminada se filtra por la tierra, llega a las plantas, los animales comen las plantas y comen plantas contaminadas con óxido de hierro y mueren. Después, las otras plagas, lo de la tormenta o la granizada, los gases tóxicos entraron en contacto con las nubes que había en ese momento en la zona del delta y provocaron lluvia ácida, de ahí la granizada o la tormenta. Lo de las enfermedades, la lluvia ácida, al entrar en contacto con la piel, provoca quemaduras, de ahí las enfermedades. Lo de las langostas, ¿de dónde viene? Pues que en Egipto, cuando llueve, aumenta el índice de humedad. Al haber esto, se producen plagas de langostas, que se comen los trigos. Entonces, eso es la plaga de langostas. Lo de las tinieblas, pues todos los gases tóxicos cubrieron toda la zona del delta del Nilo, de ahí las tinieblas. Y luego la muerte de los primogénitos egipcios. Tradicionalmente los niños en Egipto dormían en una especie de literas y el más mayor dormía en la zona baja. ¿Qué ocurrió? Como hemos comentado, la primera plaga sería lo del óxido de hierro. El óxido de hierro es un metal pesado y venenoso y va rentando por el suelo. ¿Qué ocurrió? Que los niños, los hijos mayores egipcios, al dormir en la zona baja, más pegada al suelo, inhalaron el óxido de hierro y murieron envenenados durante la noche. Entonces aquí tenemos la explicación científica de las plagas bíblicas. El único problema es que la Biblia ubica el Éxodo en 1250 a.C. con Ramsés II de la dinastía 19, pero la vulcanología nos lo ubicaría 250 años antes, en la época de Tutmosis I de la dinastía 18. Ambas posturas están dentro del Imperio Nuevo, pero por alguna razón los judíos, alguna razón teológica, cuando escribieron el Éxodo, que hay que tenerlo en cuenta que lo escribieron siglos después, no ubicaron el Éxodo en 1200, ubicaron el Éxodo en 1250 a.C. en tiempos de Seti I por alguna razón teológica, pero seguramente el Éxodo tuvo lugar 250 años antes, no con Ramsés II, dinastía 19, sino con Tutmosis I de la dinastía 18. Pero bueno, esto tampoco es importante, el hecho es que el Éxodo se dio realmente y eso es lo importante. Bueno, ahora ya focalizamos aquí en Canaán. Los judíos, ¿cómo fueron ocupando la zona de Canaán? Pues para eso vamos a recurrir también a la arqueología y más concretamente a la cerámica. La arqueología, una de las cosas que estudia es la cerámica, y en función de la evolución de la cerámica podemos saber cómo los judíos fueron ocupando Canaán, si de forma violenta, de forma pacífica, etc. Bueno, tenemos aquí ya Israel. Aquí tenemos el mar Mediterráneo y esta es la zona de Israel, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí. Esto actualmente es Jordania, el actual país del Moab. Aquí nacería el río Jordán, en el monte Hermón. Aquí tendríamos el mar de Galilea, lago Tiberíades o mar de Gennesaret, el río Jordán, y aquí tendríamos el mar Muerto. Bien, la zona norte, donde se ubicaría la provincia de Galilea, los judíos, aquí llegaron los judíos del Éxodo de Moisés, del Éxodo huida.
fue esta zona, la zona norte, fue por ocupación militar. ¿Cómo lo sabemos? Porque la cerámica cambió bruscamente. Aquí los judíos ocuparon la zona del Tiberíades, para entenderlo, la zona norte de Galilea, por la fuerza, ocupación militar. La cerámica cambió bruscamente. La zona centro, que sería la provincia de Samaria, aquí la cerámica curiosamente no cambió. Entonces aquí fue por revolución social. Así como la zona norte fue por ocupación militar, la cerámica cambió bruscamente en la zona del Tiberíades, en la provincia, en lo que es la provincia de Galilea. En ese momento obviamente no era la provincia de Galilea, estoy haciendo la traducción a las provincias que había en tiempos de Jesús. Entonces la zona norte, ocupación militar, con los judíos del éxodo de Moisés, ocupación militar, la cerámica cambió bruscamente. La zona de lo que después sería la provincia de Samaria, aquí fue por revolución social, y aquí curiosamente en la zona centro la cerámica no cambió para nada. Y en la zona sur, en la zona del Mar Muerto, lo que sería esta zona de aquí, la futura provincia de Judea, fue por infiltración social. ¿Cómo lo sabemos? Porque por aquí, por esta zona de aquí, la cerámica fue cambiando progresivamente. La zona norte, la de la ocupación militar, fue ocupada por los judíos del éxodo huida, del de Moisés. La zona centro, en la de la revolución social, en la que no cambió la cerámica, fue los de la segunda, si os acordáis, lo de las migraciones del 2000-1900 a.C., fue la segunda migración que se estableció directamente en la zona centro de Canaán. Y la zona sur, la que fue por infiltración social, que la cerámica fue cambiando progresivamente, aquí tenemos judíos de la primera migración del 2000-1900 a.C. Hemos dicho antes que los que no cupieron en el delta se establecieron en el sur de Canaán, pero también encontramos judíos aquí del éxodo expulsión del año 1550 a.C. Los años fueron pasando y en lo que es hoy Europa, empezó, y ponemos esto un poquito más grande, ¿de acuerdo? En lo que es hoy Europa empezó una revolución. Aquí tendríamos la zona de Europa con Italia, aquí tendríamos toda esta zona Europa occidental, aquí tenemos España, etcétera. Bueno, en Europa, en torno al año 1220 a.C., empezó una revolución, la revolución de los pueblos del mar. Se unieron una serie de pueblos y empezaron a liar la parda en Europa. El pueblo que controlaba esta revolución se llamaba Peleset, que la Biblia los llama los filisteos. Esta revolución de los pueblos del mar, fijaos, se dirigió hacia el este, y ahora nos fijamos en esta zona de aquí, que es Asia Menor, la actual Turquía. Aquí esta revolución venció al imperio hitita, algo que parecía imposible. Entonces, esta revolución de 1220 a.C., que empezó en Europa y fue a Asia Menor, la actual Turquía, y acabó con el imperio hitita, algo que parecía impensable, porque ni siquiera el faraón Ramsés II, el faraón que hemos mencionado antes de la dinastía 19, no consiguió derrotar al imperio hitita en la batalla de Kadesh, que se enfrentó a ellos en 1274 a.C., pero esta revolución sí que venció al imperio hitita, y esta revolución que hizo fue a Egipto, ¿de acuerdo? Fueron de aquí, de Asia Menor, de la actual Turquía, fueron a Egipto, atravesaron el Mediterráneo hacia el sur y llegaron a Egipto. Pero la Biblia y la historia nos cuentan que el faraón Ramsés III de la dinastía 20, que fue, por así decirlo, el último gran faraón que tuvo Egipto, en el año 1182 a.C. repelió el ataque. ¿Y qué hicieron los filisteos? Esta revolución se establecieron en el territorio de al lado, que es Israel o Canaán. Hay que tener en cuenta que Israel tiene 4 nombres, ¿de acuerdo? El nombre de Canaán es el nombre original, porque cuando los judíos llegaron allí se encontraron a los cananeos. Israel es en hebreo, significa el que ha visto a Dios. Luego Retenu es en egipcio, que significa el territorio del norte o el país del norte, y Palestina, que fue el nombre que le pusieron los romanos, que significa país de los Peleset o país de los filisteos. Entonces ahora esta revolución se estableció en Canaán y estaban los judíos allí. ¿Qué ocurrió? Que los judíos se vieron ocupados por una potencia extranjera. Los judíos, ¿qué hicieron cuando llegaron los de la revolución de los pueblos del mar controlada por los Peleset o filisteos? Pues defenderse como gato panza arriba. Fijaos lo que hicieron. Cogieron Israel y lo chaparon en 2 países. ¿Veis aquí el dedito un poquito en la zona centro?
¿de acuerdo? Y dijeron, país del norte Israel, país del sur Judá. Los judíos están organizando a nivel político, administrativo y militar para defenderse frente al ataque de los Peleset filisteos de la revolución de los pueblos del mar. Y dijeron, vamos a dividir el territorio en dos países, país del norte Israel, país del sur Judá. Entonces, después se dividieron en las 12 tribus de Israel. Para entender lo de las 12 tribus de Israel y los 12 jueces de Israel, vamos atrás en el tiempo, incluso más atrás de Abraham, para ver lo del número 12. Vamos a los patriarcas antediluvianos. Estamos en el Génesis. Adán, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yeret, Enoch, Matusalet, Lamec y Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, padre de los hebreos, Jafet, padre de los europeos, y Cam, padre de los africanos. Sem, de aquí, de Sem, del padre de los hebreos, viene la palabra semita. De Sem desciende Abraham. Abraham, padre de los hebreos, de Sem desciende Abraham. Abraham, con su sirvienta Agar, tuvo a Ismael, y con su esposa Sara o Sarai tuvo a Isaac. Isaac, con su esposa Rebeca, engendró a Esaú y a Jacob. Jacob, que era un listillo, tenía 4 esposas, Lea, Bilha, Zilpa y Raquel, y engendró a 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Neftalí, Aser, José y Benjamín. Y de los 12 hijos de Jacob vienen aquí en la división en las 12 tribus de Israel. 12 tribus y cada tribu controlada por un juez. 12 tribus, 12 jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Pues una especie de alcaldes que se dedicaban a controlar un territorio y defenderse frente al ataque de la revolución de los pueblos del mar y por tanto de los peleseto-filisteos. Había 6 jueces mayores y 6 menores. Los 6 mayores, Ehud, Otniel, Débora, Barak, Jefté, Gedeón, Sansón. Y los 6 menores, Tolá, Yair, Ibsán, Abdón, Elón, Sangar. Después ya vino la época de los reyes. El primer rey fue el rey Saúl. El rey Saúl, pero reinó solo en el país del norte. Él fue ungido rey por un profeta llamado Samuel. Quienes ungían rey, quienes coronaban o entronizaban eran los profetas. En ese momento había un profeta llamado Samuel que entronizó al rey Saúl, pero solo del país del norte, solo de la zona norte, ¿de acuerdo? El rey Saúl hizo tratos con un general llamado El-Hanán. El general El-Hanán, ¿de acuerdo? ¿Por qué ese trato? Pues para hacer frente a los filisteos. El general El-Hanán se casó con la hija de Saúl. La hija de Saúl se llamaba Micol. El general El-Hanán hizo estos tratos con Saúl, se casó con la hija de Saúl, que era Micol. Entonces El-Hanán y Saúl se pelearon y Saúl murió frente a los filisteos. Entonces, en el país del norte eligieron al general El-Hanán como rey y es más conocido como el rey David, y lo coronó, lo ungió rey el profeta Samuel, el mismo que ungió rey al rey Saúl. Entonces, el general El-Hanán es entronizado rey por aclamación popular y ungido rey por el profeta Samuel, pero del país del norte. Y después los del país del sur, de Judá, tenemos recordado 2 coronas, país del norte Israel, país del sur Judá. Los del país del sur Judá también aclaman a David como rey y el profeta Samuel lo corona rey también del país del sur. Por tanto, David tiene una doble corona, país del norte Israel, país del sur Judá. Él tuvo 3 esposas, Micol, Hagit y Betsabé, y tuvo varios hijos, Amnón, Absalón, Adonías, Yeridías y Tamar. El rey Saúl, volvemos a Saúl, que me he olvidado de decir que él reinó antes del año 1010, pero solo en el país del norte, Israel. El rey David reinó del 1010 al 966 a.C., del 1010 al 966 a.C., y él tenía una doble corona, país del norte Israel, país del sur Judá. Entonces, el rey David fundó la ciudad de Hebrón, ¿vale? Él fundó la ciudad de Hebrón, que está más al sur de Jerusalén. Entonces, él vio, porque él tenía una doble corona, que Hebrón está demasiado al sur. Entonces él, por cuestiones de simetría, se fijó en una ciudad que es esta de aquí, Urashalim, Jerusalén. ¿Y qué hizo? Nos cuenta la historia que él conquistó la ciudad a la tribu jebusea, entrando por la fuente Gijón
y él trasladó la capital de la zona de Hebrón, que está más al sur, a Jerusalén, por cuestiones de simetría, porque Jerusalén quedaba como más en el centro de ambas coronas. Y allí él pues quería construir un templo dedicado a Yahvé, pero al final el profeta Natán en el monte Sión le dijo, el rey David quería construir un templo allí en Jerusalén, en el monte Sión, pero el profeta que había por allí, el profeta Natán, le dijo que no, que él no construyera ningún templo, y que si dejaba que su sucesor construyera el templo, Dios siempre mantendría algún descendiente de David en el trono de Israel. Entonces David obedeció a Natán y no construyó ningún templo, sino que fue al monte Sión, y allí al lado del monte Moria colocó una tienda de campaña y allí ubicó el arca de la alianza, lo de los 10 mandamientos. Ahora viene el hijo que sustituyó a David en el trono. El nombre original es Yedidías, pero es más conocido como el rey Salomón, que reinó de 966 a 930 a.C. Entonces, el rey Saúl, que reinó solo en la zona norte, país del norte de Israel, antes del 1010 a.C. El rey David, que tenía las dos coronas, país del norte Israel, país del sur Judá, país del norte Israel, país del sur Judá, del 1010 al 966 a.C. Y el rey Salomón, que también tenía una doble corona, país del norte Israel y país del sur Judá, del 966 al 930 a.C. Y el rey Salomón sí que construyó el templo de Jerusalén, ocupaba 5 hectáreas. Salomón murió en el año 930 a.C., hemos dicho, Saúl antes del 1010, David del 1010 al 966 y Salomón del 966 al 930 a.C. Cuando murió Salomón, su hijo Roboam solo pudo heredar la zona sur del país de Judá, porque en el norte aclamaron como rey a un general llamado Jeroboam. Entonces, ya no es como con el rey David o Salomón, que era un rey con 2 países, 2 coronas, sino que con la muerte de Salomón en el 930 a.C., las 2 coronas se separan. Ya no es un rey con 2 coronas, sino que son 2 reyes, 2 coronas, 2 países. Queda la cosa como queda: país del sur, Judá, capital, Jerusalén, rey Roboam I, hijo de Salomón. Y el país del norte, Israel, capital, Samaria, rey Roboam I, rey Jeroboam I, el general Jeroboam. Y las 2 coronas se separan. Entonces, la historia de Israel vienen una serie de reyes, y todos estos reyes, excepto Jeroboam, todos, que es del país del norte, todos vienen del país, son del país de Judá, capital, Jerusalén. 5 años después de la muerte de Salomón, y aquí ya estaba en el país de Judá reinando Roboam I, hijo de Salomón, en año 925 a.C., un faraón llamado Shishong I fue a Jerusalén, y en el año 925 a.C. asedió Jerusalén, robó el arca de la alianza del templo de Salomón, y creemos que se la llevó a la ciudad de Tanis, que está en el norte de Egipto, porque allí tenía la capital el faraón. Por tanto, en el año 925 a.C., 5 años después de la muerte de Salomón, Shishong I va desde el norte de Egipto, desde la ciudad de Tanis hasta Jerusalén, hasta país de Judá, roba el arca de la alianza y creemos que se la lleva al norte de Egipto, al delta del Nilo. Y ahora siguiendo con lo de y ahí le perdimos la pista a los 10 mandamientos. Y ahí lo de los reyes, Roboam, Jeroboam, Joram, en torno al año 850, Ococías, de Joram del 850 al 842, Ococías solo estuvo unos meses en el año 842, Atalía 835, Atalía 842-835, Joás 835-796, Amasías 796-767, Ocías 767-741, Jotán de Judá 741-734, Ahaz o Acaz tenía estos 2 nombres, 734-715, Ezequías 715-697, Manasés 697-642, Manasés del 697 al 642 fue el que más tiempo estuvo, 55 años, y según la Biblia el peor rey de todos.
Amón 642-640, Josías 640-609 a.C. Por tanto, estos reyes, que ahora voy a volver a mencionar, son menos Jeroboam, todos del país de Judá. Jeroboam, Joram 850-842, Ococías solo 842, Atalía 842-835, Joás 835-796, Amasías 796-767, Ocías 767-741, Jotán de Judá 741-734, Ahaz o Acaz tenía estos dos nombres, Ahaz con J o con C de casa, Ahaz o Acaz 734-715, Ezequías 715-697, Manasés 697-642, todo antes de Cristo las fechas van hacia atrás. Manasés 697-642 antes de Cristo, como he dicho, 55 años y, por lo que dice la Biblia, el peor rey de Israel, o en este caso el país de Judá. Amón 642-640 y Josías 640-609 a.C. Y aquí con Josías vamos a hacer un inciso. Ahora nos detenemos en tiempos de Josías, del 640 al 609 a.C. En este momento había dos grandes superpotencias, para que lo entendáis, como por ejemplo ahora Estados Unidos, China, ¿vale? Pues en ese momento, entre el 640 y el 609 a.C. había dos grandes superpotencias. ¿Quiénes eran? Pues Asiria, que ocuparía la zona de Mesopotamia, parte de Siria, etcétera, la parte de Turquía, la zona del Líbano, Israel, etcétera. Y capital, Nínive. Nínive es la actual ciudad iraquí de Mosul, ¿vale? Entonces, el imperio asirio, toda esta zona de aquí, zona de Oriente Medio, la zona de Mesopotamia, el actual país de Irak, capital Nínive, que las ruinas de Nínive están en la actual ciudad iraquí de Mosul, y después estaba Egipto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estas dos superpotencias, Asiria, capital Nínive, toda esta zona de aquí, y Egipto, toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Israel estaba ahí en medio. Pero en Mesopotamia empezaba a surgir otra superpotencia, que era el imperio babilónico, con sus emperadores Nabopolassar y después Nabucodonosor. Entonces había dos superpotencias, que como he dicho, el imperio asirio, capital Nínive, y el imperio egipcio. Pero desde Mesopotamia empezó a surgir el imperio babilónico. Pero antes de explicar lo del conflicto entre Asiria y el imperio babilónico que estaba surgiendo, Egipto, etc., voy a añadir una cosa que me había olvidado cuando he dado la explicación científica de las plagas bíblicas, y es lo de la ola que alcanza al ejército del faraón, lo de cuando Moisés abre las aguas. Realmente Moisés no abrió las aguas con su cayado. ¿Qué fue lo que alcanzó al ejército del faraón? Cuando Moisés huía con los judíos desde Egipto y tenían que atravesar el Mar Rojo, en realidad no atravesaron el Mar Rojo ni siquiera por la zona más estrecha, atravesaron para acceder al desierto del Sinaí, la tierra que hay entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, que por tanto el Mar Rojo no es que llegue hasta el mar Mediterráneo, al menos por esa zona. Entonces Moisés y los judíos no llegaron a tocar el Mar Rojo. Entonces, ¿qué fue lo que alcanzó al ejército del faraón? Un tsunami, una ola gigante provocada por el volcán Tera, ¿de acuerdo? Por tanto, no es que Moisés abriera las aguas con su cayado, sino que por lo de las erupciones del volcán Tera, que produjeron, aparte de gases tóxicos, tsunamis, y uno de esos tsunamis, una de esas olas gigantes o varias olas gigantes, pues alcanzaron al ejército del faraón. Pero en realidad no es que Moisés abriera las aguas con su cayado, sino que ellos pasaron entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Ellos no atravesaron el Mar Rojo, fueron por tierra y después ya accedieron al desierto del Sinaí. Entonces, lo que alcanzó al ejército del faraón fueron tsunamis provocados por las fuertes erupciones del volcán Tera.
Entonces, tenemos estas dos superpotencias, Asiria, capital Nínive, la actual ciudad iraquí de Mosul, y Egipto. ¿Qué ocurría en tiempos del rey Josías entre el 640 y el 609 a.C.? Que el imperio babilónico, desde Mesopotamia, empezaba a comerle terreno al imperio asirio. ¿Qué ocurrió? Que a Egipto no le convenía que cayera Asiria. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, entre Asiria y Egipto había como un status quo, se repartían el poder. En cambio, el imperio, si el imperio babilónico hacía caer al imperio asirio, por así decirlo, Egipto corría el peligro de que Babilonia se hiciera con el control de todo el cotarro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que desde Egipto el faraón Necao II cogió a su ejército y fue a ayudar al imperio asirio contra el imperio babilónico. Pero, en Israel el rey Josías sí que quería que Babilonia borrara del mapa a Asiria. Por tanto, aquí tenemos en Egipto Necao II, este faraón, que quería ayudar a Asiria contra Babilonia, pero el rey Josías quería que Babilonia borrara del mapa al imperio asirio. Entonces, Necao II, para ayudar al imperio asirio contra Babilonia, tenía que pasar forzosamente por Israel. ¿Qué ocurrió? Que Necao II se encontró con la oposición del rey Josías, y Necao II y Josías, en el año 609 a.C., se enfrentaron en la batalla de Helboe. Y Necao II mató al rey Josías y ¿qué hizo? Fue a ayudar al imperio asirio. ¿Qué ocurrió? Que el rey Josías no hizo caso al profeta que había en ese momento, bueno, uno de los profetas, pero un profeta mayor que había en ese momento, que era el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías le aconsejó al rey Josías que no se enfrentara a Necao II, pero los reyes no solían obedecer o hacer caso a los profetas, y en este caso no hizo caso al profeta Jeremías, y Josías se enfrentó a Necao II, este faraón, en Helboe en el año 609 a.C., lo murió, y entonces Necao II puso como rey a un vasallo suyo, y él prosiguió su marcha para ayudar al imperio asirio, o lo que quedaba del imperio asirio. Por su parte, el imperio babilónico, ¿qué ocurrió? El emperador Nabopolassar, babilónico Nabopolassar, en el año 612 a.C. conquistó Nínive, que es aquí donde pone Mosul. Nínive era la capital del imperio asirio, y en el 612 a.C., el emperador babilónico Nabopolassar le dio una buena estocada a Asiria, conquistando Nínive, que es donde aquí pone Mosul. Y Nabopolassar continuó su marcha, ganándole cada vez más terreno al imperio asirio. En el 612 Nabopolassar conquistó Nínive, la capital. En el 609 Nabopolassar de Babilonia conquistó la ciudad de Harrán, y los asirios se encerraron en la última ciudad asiria. La última ciudad asiria era Carquemis. Por tanto, Nabopolassar en el 612 a.C., Nabopolassar de Babilonia conquistó Nínive, la capital de Asiria. En el 609 Nabopolassar conquistó Harrán. Por tanto, hay que ver la secuencia de cómo Babilonia va ganándole terreno al imperio asirio. Nabopolassar de Babilonia, 612 conquista la capital, Nínive 609 conquista Harrán, y el sucesor de Nabopolassar, Nabucodonosor II de Babilonia, asedia Carquemis. Y Nabucodonosor II de Babilonia, y en el año 605 a.C. se enfrentó a lo que quedaba del imperio asirio y a Necao II en la batalla de Carquemis, año 605 a.C. Gana Nabucodonosor II y borra del mapa lo que quedaba del imperio asirio.
Por tanto, Nabopolassar de Babilonia, 612 conquista Nínive, la capital, 609 conquista Harrán, y su sucesor, Nabucodonosor II de Babilonia, vence a Necao II de Egipto y a lo que quedaba del imperio asirio en la batalla de Carquemis, y borra del mapa lo que quedaba del imperio asirio. Entonces, cuando Necao II perdió en Carquemis, Necao II se replegó y fue a Egipto, y así Babilonia se hizo con el control de todo. Nabopolassar, 612 conquista Nínive, la capital, 609 conquista Harrán, y Nabucodonosor II en el año 605 a.C. en la batalla de Carquemis vence a Necao II, que se repliega el faraón a Egipto, y Nabucodonosor II borra del mapa en Carquemis lo que quedaba del imperio asirio, y se hace con la Babilonia se hace con el control de todo el cotarro. Lo que sucede ahora lo vamos a pasar un poco más rápido porque en realidad es muy complejo, lo voy a resumir. Entonces, el caso es que Nabucodonosor II invadió la zona, toda esta zona de aquí, incluyendo Israel, y aquí tuvieron lugar las famosas deportaciones de judíos a Babilonia. Nabucodonosor II deportó desde Israel a Babilonia a 10.000 judíos, 10.000, y a eso se le conoce como las deportaciones a Babilonia. Nabucodonosor II no se llevó a 10.000 judíos de golpe desde Israel a Babilonia, lo hizo en 3 fases, y a estas 3 fases se les llaman las 3 deportaciones a Babilonia. Año 597 a.C., primera deportación; año 587 a.C., segunda deportación; y año 582 a.C., segunda deportación. Por tanto, Nabucodonosor II de Babilonia deporta a 10.000 judíos desde Israel hasta el actual país de Irak, hasta Babilonia, el actual país de Irak, Mesopotamia, en 3 fases: año 597, primera deportación; año 587, segunda deportación; año 582, segunda deportación. Vamos a detenernos un momentito en el año 582 antes de Cristo, en la tercera y última deportación. Nabucodonosor II, por razones varias, en el año 582 a.C., con la tercera y última deportación de judíos a Babilonia, destruye Jerusalén, el templo de Jerusalén, y abre unas brechas en las murallas de Jerusalén para inutilizarlas. Y estos judíos están en Babilonia pues del 597 a.C. hasta el año 538 a.C. Por tanto, aquí tenemos la primera diáspora, vida fuera de Israel. Nabucodonosor II coge a 10.000 judíos y los deporta de Israel a Babilonia en 3 fases: 597, 587 y 582 a.C. Pero en el 582 a.C. destruye el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, y abre unas brechas en las murallas para inutilizarlas. Y ahora nos ubicamos aquí en Mesopotamia, en Babilonia, y los judíos estuvieron en Babilonia del 597 al 538 a.C. Ahora nos ubicamos en la zona de Mesopotamia, los judíos están en Babilonia. En Babilonia los judíos viven en un barrio llamado Aviv, A-V-I-V, Aviv. Hay que tener en cuenta que el actual Estado de Israel tiene 2 capitales: Jerusalén, que es la capital histórica; Jerusalén Urshalayim, o Urshalim, que significa allí donde veo despuntar el sol. Pero la capital política es Tel Aviv, desde donde hemos despegado. Tel Aviv, ¿por qué Tel Aviv? Os he dicho que los judíos estuvieron en Babilonia, en el barrio de Aviv. Entonces, Tel Aviv, la capital política de Israel, se llama Tel Aviv en honor a los judíos que estuvieron en el exilio de Babilonia del 597 al 538 a.C. En la primera deportación, en el 597, fue deportado el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel estuvo profetizando hasta el año 570 a.C. aproximadamente.
A partir del año 570 a.C., los judíos se reúnen en torno a un profeta llamado el profeta del consuelo. ¿Quién es el profeta del consuelo? Pues nada más y nada menos que el profeta Isaías. Pero hay que tener en cuenta que el profeta Isaías es el profeta, este libro del Antiguo Testamento se divide en 66 capítulos, está compuesto por 66 capítulos y se divide en 3 partes. Para localizar al profeta del consuelo en Babilonia, vamos a hablar ahora muy rápidamente de la estructura del profeta Isaías, que es un solo libro, un solo profeta, pero dividido en 3 partes, en 3 épocas. Del capítulo 1 al 39 lo ubicamos en torno al reinado del rey Ahaz o Acaz, entre el año 734 y el 715 a.C. Este es el primer Isaías, capítulo 1 al 39, antes del exilio, bastante antes, entre el año 734 y el 715 a.C., en el reinado de Ahaz o Acaz. El segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, este es el profeta del que vamos a hablar ahora. El capítulo 1 al 39, antes del exilio, durante el reinado de Ahaz. Del 1 al 39, primer Isaías. El segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, es este profeta del consuelo del que vamos a hablar ahora. Y el tercer Isaías, del capítulo 56 al 66, es después del exilio en Babilonia. Lo que pasa es que la Biblia nos lo pone un solo libro, un solo profeta, pero está dividido en 3 partes. Del capítulo 1 al 39, antes del exilio en Babilonia, durante el reinado de Ahaz, 734-715 a.C., el segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, que este es el profeta del consuelo de Babilonia, y el tercer Isaías, del 56 al 66, que es ya después del exilio en Babilonia, después del año 538 a.C. Vamos a hablar muy rápidamente ahora de este profeta del consuelo, el segundo Isaías, del capítulo 40 al 55. Una vez que muere el profeta Ezequiel, los judíos se reúnen en torno a este profeta Isaías, el profeta del consuelo, segundo Isaías, capítulo 40 al 55. Entonces, el profeta Isaías, en torno al año 570 a.C., sustituyendo al profeta Ezequiel, hace un análisis de la situación que vive el judaísmo en Babilonia. Y les dice, mirad, porque hay que tener en cuenta que de los 10.000 judíos deportados a Babilonia, solo 100 mantuvieron la fidelidad al Dios de Israel. O sea, de 10.000 judíos, 9.900 dejaron de practicar el judaísmo en Babilonia. Y solo 100 de esos 10.000 judíos deportados por Nabucodonosor II de Israel a Babilonia, de esos 10.000 judíos, 9.900 perdieron la fe en el Dios de Israel y se apuntaron a la religiosidad mesopotámica. Y solo 100, el 1% de esos 10.000 judíos deportados, fueron los que se reunieron en torno al profeta del consuelo. Y el profeta del consuelo fue tremendamente realista y dijo, mirad, estamos en una tierra extranjera, somos 100 personas, la mayoría gente mayor, no tenemos patria, no tenemos templo, no tenemos textos sagrados, no tenemos sacerdotes, no tenemos festividades. Si queremos que el judaísmo sobreviva, debemos tener en cuenta esta realidad. Entonces el profeta hizo, por así decirlo, un plan pastoral y dijo, mirad, no tenemos templo, pero tenemos viviendas particulares. Podemos hacer lo siguiente, podemos reunirnos un día a la semana. En este caso, lo que hicieron fue escoger el sábado, y de ahí viene el sábado. Entonces, él dijo, mirad, podemos coger un día, el sábado, para reunirnos en las casas particulares y seguir practicando el judaísmo, seguir recordando a nuestros antepasados, mantener el judaísmo y darnos ánimos en estos momentos tan difíciles. Entonces, este segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, este profeta del consuelo, lo que hizo fue coordinar a estos 100 judíos de 10.000, solo 100, solo el 1%,
mantuvo la fe en el Dios de Israel. A este grupo de judíos, de 100 judíos que se reunieron en torno al profeta del consuelo, se le llama el resto de Israel. ¿Qué es el resto de Israel? Es aquel grupo de judíos que cree por la fe que Dios los ha elegido de entre el pueblo judío para que sean testigos delante del mundo de que el Dios de Israel salva al ser humano. Y gracias a esta coordinación del profeta del consuelo, en segundo Isaías, capítulo 40 al 55, de estos 100 judíos, los judíos, ¿qué hicieron? Empezar a reunirse en las viviendas particulares. Esto es el embrión de lo que después se conoce como sinagoga. Y cuando se reunieron cada sábado, y de ahí viene el Shabbat, también aquí decidieron no comer cerdo, que es lo que se conoce como las normas de pureza. También establecieron la Berit Milá, que es la circuncisión, y también, muy importante, empezaron a escribir la Biblia. ¿Cómo empezaron a escribir la Biblia? Porque ellos en Babilonia se habían llevado documentos de todos los profetas anteriores al exilio, de Moisés, de los reyes, etc. Ellos tenían documentos y empezaron a escribir el Antiguo Testamento en Babilonia. Ahora vamos a hablar un momentito, a mencionar simplemente los profetas. Antes del exilio, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías, Baruc, Abdías y Ezequiel. Luego, aquí en el exilio en Babilonia, tenemos a Ezequiel y a Isaías, ¿de acuerdo? Bien, después del exilio, Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, Jonás y Daniel, 17 profetas, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí los judíos empezaron a celebrar el Shabbat en las casas particulares, la Berit Milá, la circuncisión, las normas de pureza, no comer cerdo, y empezaron a escribir la Biblia. Y todo esto lo hizo este pequeño grupo de judíos llamado el resto de Israel. Por tanto, aquí el judaísmo estuvo a punto de desaparecer, pero en el peor momento, Dios, ¿qué hizo? A través de estos 100 judíos, a través de este resto de Israel, Dios hizo eclosionar, hizo fructificar todos los esfuerzos que habían hecho los profetas anteriores al exilio, y en el peor momento, cuando justo estuvo a punto de desaparecer el judaísmo, Dios lo hizo fructificar. Ahora vamos a distinguir, antes de seguir con la historia de Israel, entre resto y residuo. Vamos a distinguir entre resto y residuo. Imaginaos ahora que de una espiga de trigo cae una semillita. Esta semilla cae al suelo en tierra buena, llueve, crece y sale otra espiga. ¿Por qué sale otra espiga? Pues por el gluten. El gluten es lo que hace fructificar, es lo que hace crecer la semilla, ¿de acuerdo? Pero imaginaos ahora que cae otra semilla y viene una hormiguita, se coge la semilla, se la lleva al hormiguero, se come el gluten. Por mucho que llueva, por mucho que se inunde el hormiguero, por mucho que la semilla flote, nunca germinará. ¿Por qué? Porque no tiene el gluten. ¿Qué es el gluten? Traducido al lenguaje bíblico, es la fe. La primera semilla, la que da fruto, sería el resto de Israel. Esos 100 judíos, ese 1% de 10.000. Y la semilla sin gluten serían los otros 9.900 judíos que perdieron la fe, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos la diferencia entre el resto de Israel, que es el que fructifica, y el residuo, que son esos 9.900 judíos que no fructificaron. Bien, ahora ya volvemos a la historia propiamente dicha. Los judíos están en Babilonia hasta el año 538 a.C. En el año 538 a.C. de Persia, ¿de acuerdo? Vamos aquí un poquito más hacia el este. De Persia surge el imperio persa, y Ciro II el Grande, el emperador persa, borra del mapa, conquista Babilonia, borra del mapa lo que quedaba del imperio babilónico, al último rey babilónico, Amel-Marduk, y desde Persia, Ciro II el Grande, este emperador persa, vence al imperio babilónico en el año 538 a.C. y Persia lo que hace al vencer al imperio babilónico en el 538 a.C. con Ciro II el Grande, libera a los judíos y permite Ciro II el Grande que los judíos vuelvan a casa en el 500, a partir del año 538
a.C. y el imperio persa empezó a extenderse desde el este hacia el mar Mediterráneo y ahora veremos llegando hasta Grecia. Bueno, los judíos no volvieron de golpe de Babilonia, lo hicieron en 2 tandas. En el año 538 a.C., una primera expedición capitaneada por un tal Sesbasar. 538 a.C., con Sesbasar salen de Babilonia, llegan a Israel, pero esta primera expedición no llega a cuajar porque se pelean con los judíos que no fueron al exilio. En el año 522 a.C., un segundo contingente de judíos, 522 a.C., un segundo contingente de judíos capitaneados por el rey Zorobabel y por el sacerdote Josué, sale de Babilonia y van a Israel, y esta segunda expedición sí que cuaja. Entonces, en el año 522 a.C., aquí ya nos centramos en Israel, había 2 profetas, Ageo y Zacarías. Y estos 2 profetas, Ageo y Zacarías, lo que hicieron fue animar a los judíos que vinieron del exilio y a los judíos que no fueron al exilio a reconstruir el templo de Jerusalén. Y los judíos del exilio y los que no fueron al exilio reconstruyeron el templo de Jerusalén del 522 al 515 a.C. Bueno, hemos comentado que el imperio persa, desde el año 538 a.C., pues, borra del mapa al imperio babilónico y empieza a extenderse hacia el este. ¿Vale? Entonces, el imperio persa llega a la zona de los Balcanes, a la zona de Grecia. Aquí tendríamos el mar Egeo, aquí está Atenas. Entonces, los persas llegan a la zona de Grecia, a la zona de los Balcanes, toda la zona que es la actual Albania, Serbia, Kosovo, Montenegro, llega a esa zona de ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí, en el siglo IV a.C., aparece una figura muy importante en Pella, en Macedonia, en la actual Macedonia, que es Alejandro Magno. Entonces, los griegos, ¿qué hacen? Empiezan con Alejandro Magno a ganarle terreno al imperio persa. ¿De el imperio persa se extendía hacia el oeste, pero Alejandro Magno, cuando sustituyó como rey macedonio a su padre Filipo el Tuerto, ¿qué hizo Alejandro? Fue así como en ese momento con Alejandro, cuando sustituyó a su padre Filipo el Tuerto, en Persia el emperador persa era Darío III Codomano. Entonces estamos en el siglo IV a.C., Alejandro en el siglo IV a.C., así como Darío III Codomano, el imperio persa se extendía hacia occidente, hacia el oeste, Alejandro empezó a extenderse hacia el este, el siglo IV a.C., y empezó a ganarle terreno al imperio persa de Darío III Codomano. Alejandro Magno, en el año 333 a.C., en la batalla de Isos, que estaría Isos en la frontera turco-siria, en esta zona de aquí, hay que tener en cuenta que en ese momento las fronteras no eran las mismas. Entonces, Alejandro Magno, en el año 333 a.C., venció no definitivamente al imperio persa, Darío III Codomano, en la batalla de Isos, en la frontera turco-siria, ¿de acuerdo? 333 a.C., batalla de Isos, Alejandro vence no definitivamente a Darío III Codomano de Persia. ¿Qué ocurre? Pero cuando Alejandro Magno conquista Isos, vence en Isos a Darío III Codomano, aunque no lo vence definitivamente, pero Alejandro controla ya toda la cuenca mediterránea oriental, o sea, ya controla después de Isos lo que es Asia Menor, la actual Turquía, Siria, el Líbano, lo que es Israel, lo que es Jordania, el desierto del Sinaí y Egipto. De hecho, después de Isos, en el año 333 a.C., él va a Egipto, funda la ciudad de Alejandría, que la tenemos aquí, y se proclama faraón. Y aquí en la ciudad de Alejandría, aquí lo pone en inglés, Alexandría, famosa por su puerto, por el faro y por la biblioteca de Alejandría. Y ya en el año 331 a.C., Alejandro
como decíamos, hemos comentado que Alejandro venció en la batalla de Isos 333 a.C., no definitivamente, a Darío III Codomano, y él ya se hizo con el control pues toda esta zona de aquí, la actual Turquía, Siria, el Líbano, Jordania, Israel y Egipto y parte de Arabia. Y en el año 331 a.C. Alejandro venció definitivamente a Darío III Codomano en la batalla de Gaugamela. No sabemos dónde tuvo lugar exactamente la batalla de Gaugamela, pero sabemos que fue en Irak, ¿de acuerdo? En el actual país de Irak. Por tanto, en el año 331 a.C., Alejandro Magno, 331 a.C., Alejandro Magno vence definitivamente al imperio persa, a Darío III Codomano, en la batalla de Gaugamela. Y después de Gaugamela, en el 331 a.C., Alejandro vence a Darío III Codomano y borra del mapa al imperio persa. Y Alejandro extiende su imperio hasta la India. Hay que tener en cuenta que en la batalla de Gaugamela, en el 331 a.C., Alejandro ganó porque era un buen estratega, no porque estuviera en superioridad de condiciones. En realidad estaba en inferioridad, eran 40.000 macedonios contra 250.000 persas. O sea, Persia tenía todas las de ganar, pero Alejandro, como era un buen militar, y también, obviamente, no lo he comentado, pero fue discípulo del filósofo griego Aristóteles. Entonces Alejandro, como recibió una buena instrucción militar, consiguió dividir al ejército persa y venció a Darío III Codomano en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C. y a sus 25 años Alejandro se convirtió en el emperador del mundo conocido y extendiendo, fijaos, su imperio hasta la India. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la India. Vale, entonces agrandamos un poquito más. Entonces Alejandro ocupó toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Lo que es después Irak, Irán, Afganistán, Pakistán y la India. Estamos utilizando las fronteras actuales. Por tanto, Alejandro llevó su imperio, vamos a poner esto un poquito más grande. Alejandro llevó su imperio desde la zona de Grecia, los Balcanes, Grecia, toda la zona de Asia Menor, toda la zona de, de Siria, el Líbano, Israel, Jordania, Egipto, parte de Arabia Saudí, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán y la India. A sus 25 años se convirtió en el rey de todo el mundo conocido. Alejandro Magno murió en el año 323 a.C. No sabemos realmente de qué murió, si de una enfermedad o envenenamiento. En el año 323 a.C. Alejandro Magno murió y sus generales se dividieron el imperio, y a eso se le llama el Tratado de Triparadiso. El caso es que el general Casandro se quedó con la zona de Grecia y Macedonia. El general Casandro se quedó con la zona de Grecia y Macedonia. El general Lisímaco se quedó con la zona de Asia Menor, la actual Turquía. Y ahora vienen los dos generales griegos de Alejandro más importantes. El general Ptolomeo se quedó con la zona de Egipto, el desierto del Sinaí, la zona de Israel, Jordania, el Líbano, Siria, y fundó el imperio Ptolemaico. Y el general Seleuco se quedó con la zona de Mesopotamia y fundó el imperio Seleucida. Son dos imperios griegos que proceden del imperio alejandrino, de esta división del Tratado de Triparadiso. Y estos dos imperios, el Seleucida por aquí, en Mesopotamia, y el Ptolemaico por aquí, Israel formaba parte del Ptolemaico, se enfrentaron. Desde la muerte de Alejandro Magno, el imperio Ptolemaico, toda esta zona de aquí, y el Seleucida desde Mesopotamia se enfrentaron. Claro, pillaron a Israel ahí en medio. A este enfrentamiento entre el imperio Ptolemaico y el Seleucida se le llaman las guerras sirias. Las guerras sirias duraron hasta que en el año 198 a.C. el imperio Seleucida borró del mapa al imperio Ptolemaico en la batalla de Panion, y el imperio Seleucida ocupó la zona de Israel. ¿Qué ocurrió? Que los griegos seleucidas empezaron a estrangular a los judíos.
Y aquí es cuando viene la revolución o la revuelta de los macabeos. En el año 167, 167 a.C., los macabeos se alzan en armas contra el rey griego seleucida Antíoco IV. Y esta revolución va del año 167 al 160 a.C. Y en el año 160 a.C. los macabeos vencen a Antíoco IV y expulsan al invasor griego Seleucida. Vamos a detenernos un momentito en la revuelta de los macabeos del 167 al 160 a.C. porque es muy importante. Y para eso vamos a recurrir al segundo libro de los macabeos, capítulo 7, al segundo libro de los macabeos, capítulo 7, versículos del 1 al 28. 2 Macabeos 7, 1, 28, ¿de acuerdo? Segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos del 1 al 28. Es muy importante esta cita bíblica, 2 Macabeos 7, 1, 28. La secuencia es la siguiente. Hay una madre judía que está viendo cómo el rey griego seleucida Antíoco IV está torturando y asesinando a sus hijos delante de ella. Imaginaos lo duro que tiene que ser para una madre ver cómo torturan y asesinan a sus hijos. En 2 Macabeos 7, 1, 28, la madre, antes de que asesine Antíoco IV, griego seleucida, a uno de los hijos de esta mujer, la madre le dice a su hijo: hijo, no te preocupes, porque el Dios que lo ha creado todo de la nada se apiadará de ti en la otra vida. Segundo libro de los Macabeos 7, el capítulo 7, versículos de 1 al 28 es muy importante. Esto tiene lugar, como hemos dicho, durante la revolución de los Macabeos del 167 al 160 a.C. Es muy importante porque aquí aparecen dos conceptos nuevos en la Biblia. Primero, aparece el concepto de ex nihilo, ¿de acuerdo? Ex nihilo significa que Dios crea lo material de la nada. Con esta cita bíblica, primero, cuando la madre dice: no te preocupes, hijo, porque el Dios que lo ha creado todo de la nada. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento, cuando la Biblia habla de crear, no se refiere a la creación material, sino a dar sentido a la existencia humana. Pero a partir de esta cita bíblica, 2 Macabeos 7, 1, 28, aquí cuando la madre dice: no te preocupes, hijo, porque el Dios que lo ha creado todo de la nada, aquí sí que se refiere ya por primera vez en la Biblia a la creación material, que es que Dios crea lo material de la nada. A eso se le llama creación ex nihilo. Pero también aparece el concepto de vida eterna. Hasta ese momento, porque hasta ese momento los judíos no tenían el concepto de después de morir, de una vida junto a Dios. Cuando le dice: no te preocupes, hijo, porque el Dios que lo ha creado todo de la nada, aquí es la creación ex nihilo, la creación material de la nada. Por tanto, aquí aparece por primera vez la creación material. No hay nada y Dios crea lo material. Y aparece el concepto de vida eterna, porque este Dios que lo ha creado todo de la nada se apiadará de ti en la otra vida. Por tanto, aquí también en 2 Macabeos 7, 1, 28 aparece el concepto de vida eterna. Para ir resumiendo y acabando ya, bueno, los años van pasando y ya nos ubicamos en el año 63 a.C. La República de Roma estaba en plena expansión. La reina judía Salomé muere y los judíos no quieren problemas con el general romano Pompeyo, que trabajaba para la República de Roma. No hablamos de Imperio Romano, sino todavía de la República de Roma. Entonces los romanos ocupan pacíficamente Israel y Pompeyo pone como gobernador a un tal Antípatro. Y después de Antípatro reinó Herodes I el Grande, que es el Herodes de la Navidad, el Herodes de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Bueno, el caso es que en ese momento en la República de Roma había un primer triunvirato, que eran 3 generales: Pompeyo, Craso y Cayo Julio César. Formaron un primer triunvirato, por así decirlo, una unión de 3 generales dentro de la República, pero este primer triunvirato fue, por así decirlo, en las sombras, fue extraoficial. Entonces, en torno al año 60 a.C. se formó un primer triunvirato: Pompeyo, Craso y Cayo Julio César. Entonces, estos 3 generales, durante la República de Roma, habiendo ya ocupado Pompeyo Israel, estos generales empezaron a pelearse. Craso
¿Qué ocurrió? Que murió en una campaña militar y el triunvirato quedó desequilibrado. Entonces Julio César, por razones varias, estaba acumulando mucho poder político porque obtenía grandes victorias militares en la zona de la Galia, en la actual Francia, y llegó hasta Britania, a hacer incursiones en Britania. Entonces el Senado romano se temió un golpe de estado de Julio César. Entonces Julio César y Pompeyo se enfrentaron. Primero, en el año 48 a.C., Pompeyo y Julio César se enfrentaron en dos batallas, ambas en el año 48 a.C. La primera, la batalla de Dyrrachium. La batalla de Dyrrachium ganó Pompeyo, pero en el año 48 también se enfrentaron otra vez Pompeyo y Julio César ganó en la batalla de Farsalia. Puso una dictadura militar hasta que fue asesinado en el año 44 a.C. por dos senadores romanos. Por tanto, César, después de ganar a Pompeyo en Farsalia en el año 48 a.C., impone una dictadura militar hasta el año 44 a.C., que dos senadores romanos, Bruto y Casio, asesinan a César en el 44 a.C. y acaban con la dictadura militar. Asesinan a Julio César por órdenes del Senado, ¿de acuerdo? Bruto y Casio. Entonces, en el año 44 a.C., frente al asesinato de César, tres generales forman un segundo triunvirato, pero este es oficial. ¿Por qué se forman este segundo triunvirato? Porque no están de acuerdo con el asesinato de César. Estos tres generales fueron Lépido, Marco Antonio y Cayo Julio César Octaviano, hijo adoptivo de Cayo Julio César. El segundo triunvirato sí que era oficial. Entonces estos tres generales formaron este segundo triunvirato en el 44 a.C. de forma oficial como respuesta al asesinato de César, porque estos generales, Lépido, Marco Antonio y César Octaviano, Cayo Julio César Octaviano, hijo adoptivo de Cayo Julio César, estaban a favor de la dictadura militar de César. Entonces estos tres generales también empezaron a pelearse. Lépido desapareció. Se supone que los otros dos generales, Marco Antonio y César, lo mataron. Y en el año 31 a.C., Marco Antonio y Cayo Julio César Octaviano, hijo adoptivo de Cayo Julio César, en el 31 a.C., se enfrentaron en la batalla naval de Actium, que fue una auténtica carnicería, hubo miles de muertos, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 31 a.C., Marco Antonio, que estaba casado con Cleopatra VII, la Cleopatra más famosa, Marco Antonio, y Cayo Julio César Octaviano, hijo adoptivo de Cayo Julio César, se enfrentaron en la batalla naval de Actium en el año 31 a.C., ganó Octaviano y Marco Antonio y su esposa Cleopatra VII decidieron suicidarse. Y a partir del año 27 a.C., Cayo Julio César Octaviano, hijo adoptivo de Cayo Julio César, se convirtió en el primer emperador de Roma, y a partir del año 27 a.C. ya dejamos de hablar de la República de Roma y hablamos del Imperio Romano. Por tanto, cuando los romanos llegaron a Israel en el 63 a.C. de la mano de Pompeyo, Israel se convirtió en una provincia de la República de Roma, pero a partir del año 27 a.C., con Cayo Julio César Octaviano, después de haber vencido en el 31 a.C. en Actium a Marco Antonio, y ya convirtiéndose en el primer emperador de Roma, ya Israel ya pasa a ser una provincia, obviamente ya no de la República de Roma, sino del Imperio Romano. Y fue Cayo Julio César Octaviano el que en el año 6 a.C. hizo un censo de la población para saber cuánta gente vivía en su imperio. Octaviano fue el primer emperador, ¿de acuerdo? El hijo adoptivo de Cayo Julio César. Entonces, en el año 6 a.C. hizo un censo para saber cuánta gente había en su imperio, y resulta que en el censo de Belén del año 6 a.C. aparecen los nombres de María y José, y por eso sabemos que Jesús no nació en el año 0, sino en el año 6 a.C., gracias a este censo que hizo Cayo Julio César Octaviano, hijo adoptivo de Cayo Julio César. Y bueno, yo creo que con esto tenemos ya resumida
la historia de Israel. Por tanto, hemos empezado en el año 2000 a.C., en la época del bronce reciente, y hemos acabado en el año 6 a.C., en el Imperio Romano. Con esto pues ya lo dejamos.